¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Hola, ¿qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Yo soy James, la voz que te acompaña. Quiero invitarte a que sigas en sintonía de Idealmente Radio. Te dejo un abrazo desde la ciudad de Zamora, Michoacán. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente, con un nuevo programa. Ya en el programa anterior nosotros hablamos de los 4 niveles de comunicación que nosotros debemos desarrollar hasta el último nivel, es decir, una comunicación consciente. Y el día de hoy me ha parecido muy interesante comentar cómo nos estamos comunicando nosotros con las demás personas. Generalmente nosotros tenemos dificultades de comunicación porque pretendemos a veces que las personas entiendan las cosas, vivan las cosas, piensen, razonen y sientan las cosas como nosotros las sentíamos. O a veces nos cuesta mucho trabajo evolucionar en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de resolver los problemas. Y esto hace que la comunicación entre las personas pues se dificulte cada vez más. Encuentro que hay una sociedad súper sensible. Estamos en una generación caracterizada por la hipersensibilidad, es decir, cualquier comentario puede llegarnos a ofender. Y si a eso le agregamos que nosotros estamos ya invadidos por las redes sociales, en donde todo lo que nosotros lleguemos a publicar dentro de ellas está pues obviamente a merced de las opiniones de las personas, que generalmente a veces puede que no sean tan buenas o puede que no sean tan positivas como nosotros quisiéramos, pues entonces eso hace que la hipersensibilidad se incremente, y además también se den casos como el bullying cibernético, como le llaman ahora. Estamos en una generación en donde nosotros tenemos que implementar muchas veces la renuncia a ciertos paradigmas. Ciertamente nosotros, los de la generación X, como le llaman a nuestra generación, los que nacimos de los 80s para atrás, pues estamos educados de otra manera. Nos tocaron padres que nos educaron de una manera muy distinta a lo que hoy se llama educación. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo es que nosotros nos tenemos que comunicar. Ya hablamos de los 4 niveles, ahora vamos a profundizar al respecto de qué es lo que tenemos que hacer para que esa comunicación consciente sea efectiva. Sobre todo en la etapa o en el periodo de la adolescencia. ¿Cómo te comunicas tú con el adolescente? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en muchas ocasiones. En ocasiones yo he encontrado en las sesiones de terapia que los padres dicen, pues yo me comunico bien con mi hijo, yo no tengo ningún tipo de problema, yo solamente le inculco los valores, las creencias, los hábitos que él necesita para estar, como se dice, para que él pueda defenderse en la vida. Entonces yo no tengo ninguna clase de error. Y entonces, pues ese es precisamente el primer error, suponer que nosotros todo lo estamos haciendo bien. Y el día de hoy vamos a hablar de una primera regla que nosotros tenemos que implementar en el momento en que nos estamos comunicando con nuestros hijos. La primera regla es que nosotros no debemos de perder la paciencia y nunca debemos dejar de intentar comunicarnos con ellos. El hermetismo que implementan los adolescentes hacia sus padres se debe precisamente a que ellos no quieren sentirse juzgados y entonces pues se guardan ciertas cosas. Sin embargo, a veces caen en la contradicción porque resulta que se guardan ciertas cosas, pero también quieren que sus padres muestren interés ante determinados temas que ellos estén desarrollando en su vida, como situaciones de la carrera, la vocación, los gustos, las aficiones, los hobbies que ellos pueden llegar a tener.
Una primera cosa que nosotros tenemos que hacer también para poder comunicarnos con el adolescente a veces es renunciar a nuestro propio modo de pensar. Muchas veces nosotros como adultos estamos encasillados en un modo de pensar o en un modo de ser o en una sola visión de lo que responde a la educación, y entonces eso dificulta la situación de la comunicación y la cercanía con el muchacho. Entonces, si tú te estás dando cuenta que a ti te está costando trabajo renunciar a los paradigmas o a la educación que a ti te infundieron y que ahora que eres adulto, pues estás tratando de transmitir a tu hijo y resulta que tu hijo pues no te hace caso porque está en contra de todo lo que tú le dices, todo te cuestiona, nada haces bien porque también el papá pues muchas veces sufre ese tipo de situaciones por parte del hijo, ¿no? Cualquier consejo ya es una intromisión, ya es una agresión, ya es una falta de respeto, ya es invasión de la privacidad, porque recordemos que nosotros estamos ahorita siendo condicionados por diferentes ideologías o modos de pensar que también dificultan la comunicación con nuestros hijos. Entonces lo que tenemos que hacer con ellos también es ayudarles a tener discernimiento. Ciertamente ellos tienen que tener su propio modo de pensar, tienen que formarse un pensamiento crítico, analítico de las cosas, un pensamiento juicioso, no dejarse llevar por las tendencias únicamente, sino que tienen que darle sentido y darle significado a todo lo que están viviendo para que ellos puedan procesar toda la información que ellos están recibiendo prácticamente a diario. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo ese tipo de situaciones para que el adolescente pueda ser perfectamente bien orientado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es renunciar precisamente a nuestro modo de pensar. Tener la capacidad para poder adaptarte a las circunstancias, a las situaciones y a los medios con los que el adolescente cuenta y adquiere información, te va a ayudar precisamente a establecer vínculos de comunicación mucho más cercanos y profundos con el adolescente. Pensemos en aquel adolescente, por ejemplo, que le gusta el heavy metal, que le gustan los tatuajes, que le gusta determinado modo de vestir. Bueno, pues entonces nosotros como adultos, antes de cuestionarlo y antes de decirle que no y antes de poner el grito en el cielo, nosotros tenemos que saber cuál es el sentido que le está dando a todas esas cosas en la vida el adolescente. Es decir, cada cosa que el adolescente está viviendo o que está expresando a través de diferentes modos, ya sea a través del arte, como lo es la música, la pintura, las artes plásticas o gráficas, tiene un significado. Entonces, el significado no lo vas a encontrar si tú tienes un modo de pensar diferente al del muchacho. Tienes primero que establecer una conexión con él. Porque si tú no renuncias a tu modo de pensar y te adentras al modo de pensar del adolescente, pues obviamente no vas a establecer ningún vínculo y por lo tanto no va a haber ninguna comunicación con él. Entonces el primer paso es renunciar a tu propio modo de pensar, así como a no dejar de intentar esa comunicación que tú necesitas. Ahora, una actitud que debes de tener en este caso es una actitud de realmente escucha, de una escucha real. El padre que escucha es un padre que obviamente lo escucharon. Aquí nos dice que, bueno, recomendamos practicar escuchar activamente, lo que también se conoce como escuchar reflexivamente. Ponga mucha atención al lenguaje corporal de su hijo, al tono de inflexión de su voz y a sus expresiones faciales, todo lo que le transmita información importante. Realmente escucha. Otro de los problemas que tienen los padres es precisamente eso, que no están escuchando y no están escuchando a los hijos porque se están dejando llevar por su parte emocional. Generalmente a veces los padres proyectan los propios conflictos sobre los hijos y entonces es por eso que a veces se llenan de ansiedad y de angustia antes de que pueda ocurrir cualquier cosa que imagina su mente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchísimos años
mi santa madre comentaba que todas las personas que se vestían de negro era porque eran personas depresivas, ¿no? Y bueno, no necesariamente es porque son personas depresivas. Puede ser una de las expresiones a través de la ropa. Es decir, mi interior está expresando a través de los colores algo. De ahí que exista la psicología del color, precisamente para que nosotros podamos identificar a través de los colores el estado de ánimo de una persona. Pero eso se hace a través de diferentes pruebas que nosotros como psicólogos practicamos. No es generalizar. El punto aquí es que nosotros, si nos dejamos llevar por las angustias, por los temores, por las ansiedades, por los propios conflictos que yo puedo llegar a tener, pues obviamente voy a romper con todo nivel de comunicación. Entonces, cuando yo esté delante de mi adolescente, yo tengo que observarlo y tengo que escucharlo en todos los sentidos. Tengo que aprender a escuchar todo aquello que él me dice como una expresión de su estado emocional, ciertamente, pero también tengo que aprender a escuchar aquello que no me dice, las posturas del cuerpo, sus mecanismos de defensa, cómo resuelve los problemas, qué hace cuando tiene problemas, a quién acude cuando tiene problemas, qué hace cuando está contento, a quién acude cuando está contento y así sucesivamente. Luego reflexionar sobre toda esa información para llegar a una conclusión objetiva de lo que está sucediendo. Por eso tenemos nosotros que poner atención en el lenguaje corporal, en el tono de inflexión de la voz, en sus expresiones faciales, para que nosotros podamos encontrar una información que sea importante. Hay que empezar por dejar al adolescente hablar. Cuando hay discusiones con el adolescente, generalmente lo que hacemos como papás es vomitar, es decir, nos dejamos llevar por la impotencia que sentimos, por la ansiedad que nos genera su actitud, por la angustia que nos genera pensar en el futuro. Es decir, por ejemplo, vemos a nuestro hijo que se viste de negro y además se ponen los pelos parados y se hace un supercorte bien extraño, ¿no? Bien raro. Bueno, pues la generalización de mi mecanismo de defensa me va a decir a mí como papá, pues es que si tú no haces algo, tu hijo se va a quedar así para siempre y entonces no va a encontrar ningún trabajo, y si no encuentra trabajo, ¿cómo va a subsistir en la vida? Y si no subsiste en la vida, se va a morir de hambre, ¿no? Y entonces, si tú te dejas llevar por esos pensamientos que estás teniendo en ese momento, pues evidentemente cuando él te trate de comunicar su gusto por el corte de cabello, por el estilo de la ropa, por la filosofía que está encontrando, por la búsqueda que está haciendo, tú ya lo vas a prejuzgar y entonces todo lo que te diga pues va a estar mal. Y si todo está mal, entonces todo se hace un caos. Eso es el fruto de la generalización. Todo está mal, todo lo que está haciendo el adolescente está mal. Es inmaduro, es berrinchudo, es impaciente, es intolerante, y nosotros estamos olvidando que el adolescente pues está en un periodo de búsqueda. A veces ni él mismo se entiende, entonces yo no puedo sustentar mi actitud hacia mi hijo en base a sus actitudes o sus comportamientos todo el tiempo, porque estos comportamientos cambian. O sea, en la mañana puede ser que mi adolescente esté súper contento y súper feliz, y en la tarde va a estar frustrado, enojado, pensativo, taciturno, meditabundo, todos los defectos que pueden aflorar en la naturaleza humana los va a tener, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar que el adolescente hable, ¿sí? Una vez que el adolescente termine de hablar, clarifique el problema o la pregunta repitiéndole su interpretación de la idea central o de la emoción que está tratando de expresar sin juzgar o criticar. Es decir, quiero estar seguro de que estoy escuchándote correctamente. A ver, tu maestro de geometría se burló de ti en la clase por dar la respuesta equivocada y todos los niños se rieron. O sea, esto va un doble mensaje.
Cuando yo estoy repitiendo lo que mi adolescente está dándome a conocer a través de su información, lo que estoy enviándole como mensaje inconscientemente o subliminal, es que verdaderamente lo estoy escuchando. La otra parte es que no solamente lo estoy escuchando, sino también estoy identificando los sentimientos o las emociones que me está tratando de expresar a través de su discurso. Por ejemplo, aquí nos menciona: tu maestro de geometría se burló de ti en la clase por dar la respuesta equivocada y todos los niños se rieron. Es una pregunta que yo le hago para saber si lo que me está expresando mi adolescente es enojo, tristeza o frustración o las tres, ¿no? Entonces nosotros vamos a indagar más y a preguntar con sutileza cómo es que se siente, lo cual requiere de la capacidad para la empatía, ponernos en la posición de nuestros hijos y reflexionar sobre cómo nos hubiéramos sentido a esa edad en las mismas circunstancias. Aquí no cabe aquello de que, bueno, tus problemas no son problemas, tú lo tienes todo en la vida, tú no tienes de qué quejarte. Ya muchos niños quisieran tener todas las oportunidades que tú has tenido en la vida, yo no sé por qué tú no las aprovechas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son respuestas estereotipadas que a nosotros nos dijeron cuando éramos pequeños cada vez que nos quejábamos de algo. Y entonces ya no es válido que nosotros las repitamos con nuestros hijos, porque ya estamos en otros tiempos y otras son las necesidades que los adolescentes o los niños me están expresando a través de las actitudes que están teniendo. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a la nueva circunstancia y no tenemos que utilizar unas respuestas estereotipadas para afrontar el problema. Aquí lo que nos recomiendan los autores es que nosotros tenemos que darle a entender al adolescente que verdaderamente lo estamos escuchando, repitiendo lo que nos acaba de decir, preguntándole al respecto de lo que nos acaba de decir, con una voz de empatía, de entendimiento y de comprensión. Para eso yo me voy a poner en los zapatos del niño en lugar de criticarlo, minimizarlo y ofenderlo, como generalmente sucede contra los adolescentes. O sea, al adolescente se le tiene estereotipado como, bueno, es que no sabe, es inmaduro, no entiende, no comprende, no razona, o sea, todo es no. La adolescencia es vista como una etapa de desarrollo sumamente negativa y entonces eso hace que a veces nosotros como papás inconscientemente también nos pongamos a la defensiva, ¿no? Y eso hace obviamente que el adolescente, como está muy perceptivo, pues se dé cuenta de lo que está pasando y entonces inmediatamente cierra todo vínculo de comunicación, ¿sí? Entonces, el vocabulario tiene que ser amplio y tiene que ser comprensivo para ayudar a un adolescente a salir adelante de sentimientos conflictivos y expresarse con mayor exactitud. Si tú eres un papá que generalmente no maneja más palabras que las que conoce, yo te recomiendo que tú entonces te pongas a leer, porque nosotros si leemos, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que hay otras palabras que tienen diferente significado y entonces también vamos a también a entender a nuestro adolescente cuando nos maneje cierto nivel de palabras y no nos vamos a quedar frustrados. Puede indagar más y preguntar con sutileza cómo cree que se siente. El vocabulario más amplio de un padre y su comprensión pueden ayudar a un adolescente a salir adelante de sentimientos conflictivos y expresarse con mayor exactitud. Ejemplo, parece que estabas realmente herido y enojado con tu maestro. Sé que si hubiera sido yo, ciertamente me hubiera sentido así, ¿no? Nosotros debemos también tener cuidado. Se identificó bien el sentimiento, pero nosotros no tenemos que confrontarlo directamente, ¿no? Sino, lo que tenemos que hacer es solamente dejarle el mensaje de la empatía, ¿sí? Solamente es dejarle el mensaje de la empatía para que esto propicie un sentimiento de comunicación. Y también tenemos que darle tiempo.
Generalmente los psicólogos recomiendan que nosotros demos el tiempo fuera y generalmente nosotros estamos acostumbrados a confrontar a todo mundo en el momento, porque eso también yo lo he escuchado como consejo de algunos compañeros terapeutas. Hay que confrontar en el momento, porque si las cosas no se resuelven en el momento, entonces ya se olvidan, se enfrían y no se resuelve el problema. Yo lo que les recomiendo es que nosotros tengamos cierta prudencia en el momento de afrontar alguna situación o algún conflicto que tengamos en casa. Es decir, a veces es muy sano y es muy prudente que nosotros le demos tiempo fuera al adolescente para que se calme, para que le baje a su pH, para que ya no se enoje tanto, y entonces vamos a buscar el momento propicio para poder platicar con él. Yo lo que hago generalmente cuando estoy delante de un adolescente que tiene una actitud voluntariosa, es decir, que responde a sus emociones únicamente y que no le agrega raciocinio a su asunto, yo lo que hago solamente es sembrar la semilla. Sembrar la semilla significa que yo voy a ir a hablar con el adolescente, pero yo sé que me voy a aventar un monólogo, o sea, él no me va a contestar. Ni quiero que me conteste, simplemente yo quiero que él me escuche lo que yo necesito decirle. Voy a dar por hecho que una vez que yo termine mi discurso, mi monólogo o lo que sea, va a quedar la semillita allí sembrada y él se va a quedar reflexionando sobre lo que yo le acabo de decir, y yo voy a darle carpetazo al problema. Voy a dejar pasar unos días y entonces pasados esos días le voy a decir al muchacho: oye, ¿qué has pensado de lo que platicamos el otro día? Anticipándome que a lo mejor el adolescente me va a decir, pues la verdad no te escuché, o la verdad no me interesa, o la verdad no me preocupa, o pues, X, ¿no? No escuché tu tema. Ah, bueno, ok. Entonces voy a volver a intentarlo de otra manera. Otra de las técnicas que yo utilizo para confrontar a los adolescentes es como una especie de proyección, es decir, yo no lo confronto directamente, sino que yo le pregunto al adolescente sobre su mismo tema, pero puesto en otras personas. Por ejemplo, si el adolescente está teniendo alguna situación de adicción o de mal comportamiento, de reto a la autoridad o X cosa, pues entonces yo le cuento una historia que tenga que ver con lo que él mismo está sufriendo, para que yo me dé cuenta de qué es lo que está pensando verdaderamente. Ellos generalmente bajan la guardia cuando no se les confronta directamente, que cuando nosotros los sometemos a interrogatorios, al polígrafo y también a exámenes psicológicos para saber verdaderamente qué piensa. Es decir, por ejemplo, yo le digo: mira, fíjate que yo tenía un amigo que fumaba mucha marihuana y entonces empezó a perder su trabajo y empezó a perder su relación con su novia y le iba mal en la escuela, etcétera, etcétera. Y estaba muy triste y me fue a ver, pero yo no supe qué aconsejarle, yo no supe qué decirle. Si fuera tu amigo, ¿tú qué le dirías? Y entonces, en base a la respuesta que él me dé, pues yo me voy a dar cuenta si él me está escuchando, si él tiene buen juicio, si él tiene raciocinio, si se da cuenta de las consecuencias de sus actos, si verdaderamente se anticipa, si controla sus impulsos a través de su discurso. De todo eso yo me puedo dar cuenta simplemente con establecer una plática. Y en función de lo que yo me dé cuenta, pues obviamente voy a establecer con los adolescentes un clima de más confianza para que él pueda hablar de una forma más libre. Bien, pues con esto terminamos nuestro primer bloque. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Estamos hablando del tema cómo comunicarte adecuadamente con tu adolescente, cómo comunicarse con su adolescente. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio. ¿Sabías que?
Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo. La mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Mata, gerente de Mercadotecnia en Alpura, y quiero darte un buen consejo. Si tienes una empresa pequeña o mediana, anúnciate en la radio. Es un medio accesible para todos y con ello lograrás llegar a más personas, aumentar tus ventas y crecer la economía del país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Regresamos ya a su programa Cómo comunicarse con el adolescente en la sección Al cuidado de tu mente, aquí en Idealmente Radio. En el bloque anterior hablamos de un aspecto muy importante que era escuchar verdaderamente, desarrollar la empatía, comprensión y apoyo a su adolescente, precisamente para que cuando le cuente algún tipo de problema ustedes puedan manejarlo adecuadamente. También hay que reafirmar lo que nos está diciendo, y hablábamos igualmente de que nosotros no nos tenemos que dejar llevar por nuestros propios pensamientos o proyección de conflictos o generalización como mecanismo de defensa. También les platicaba hace unos instantes o hace unos momentos que pues generalmente como sociedad nos dejamos llevar por lo que nos sucedió a nosotros y nos cuesta mucho trabajo renunciar a los paradigmas que vamos teniendo a lo largo de la vida para podernos adaptar a nuevas circunstancias. Esa es una parte que a todos absolutamente nos cuesta mucho trabajo desarrollar. Y en este bloque vamos a estar hablando de otros tips o de otras cosas que podemos hacer para poder comunicarnos mejor con el adolescente. Otro de las cosas que recomiendan los autores es que nosotros miremos a los ojos a la persona cuando esté hablando. Nos va a sorprender cuántas veces no levantamos la vista del periódico, la televisión o el lavado de trastos cuando hablamos con nuestros hijos. Mantener un contacto visual es solo una forma de comunicar silenciosamente, es como decir que estoy realmente interesado en lo que me tienes que decir. Otra de las cosas que también yo he notado que a los papás les cuesta mucho trabajo es no interrumpir. La misma sugerencia que damos a nuestros hijos aplica también para nosotros. Hay que respetar el derecho que ellos tienen de expresar su opinión, aun si ésta no está de acuerdo con nosotros, ¿no? Y si el punto de vista está basado en un mal concepto, hay que escucharlo antes de corregir. Contacto sin ser transigente. Esto también es un punto que cuesta mucho trabajo. Generalmente nosotros como papás, pues obviamente parte de nuestra misión, como lo sabemos, es formar, educar y orientar a los hijos, ¿no? Y esto nos puede llevar a caer en una excesiva actitud de corrección, en un correccionismo, ¿no? Todo lo que él hace, todo lo que piensa, o todo lo que siente, o todo lo que quiere, pues está mal. Entonces, como tú eres una persona inmadura, pues yo soy el que te tiene que decir lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo pensar, cómo sentir y cómo expresar tus ideas, porque son las correctas. Hay que poner todo en un punto medio. Recordemos que los extremos son negativos. ¿Por qué los extremos son negativos? Pues porque obviamente nosotros nos cerramos a otras posibilidades, y si nos cerramos a otras posibilidades, pues evidentemente no vamos a desarrollar una comunicación. Esto también quiere decir que nosotros no podemos utilizar con todos nuestros hijos la misma técnica. Hay que aprender a conocerlos a todos. Hay pequeños que son más sensibles que otros, hay otros que son más prácticos, hay otros que son más reflexivos, más indecisos, más intolerantes, más impacientes. De acuerdo a los rasgos de personalidad que nosotros vamos observando en ellos, es como nosotros vamos a ir respondiendo a las necesidades que ellos van teniendo. Para lo cual también nosotros tenemos que cuidar nuestro tono de voz. Preguntar es una cosa e interrogar es otra. Usando un tono acusador es otra cosa. Debe hacer su mejor esfuerzo para no contestar mal a su adolescente, como hacemos a veces cuando estamos presionados
con el tiempo o agotados al final del día. Esto generalmente es común. Sucede que a lo mejor el adolescente quiere hablar cuando menos tiempo tenemos, en el momento más inoportuno, en el momento en que tenemos más presiones. Bueno, pues con todo nuestro tacto, con todo el amor que tenemos por el adolescente, tenemos que decirle que hay momentos para platicar y que esto es tan importante que no lo podemos platicar en 2 minutos o en 3 minutos, sino que tenemos que elegir el tiempo y el espacio correcto para poder platicar acerca de lo que nos está hablando. Nosotros tenemos que cuidar, en este caso, que el vínculo de comunicación que está teniendo con nosotros no se rompa. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra tarea. También tenemos que confiar en que nosotros ya le dimos los valores humanos necesarios y correspondientes. Entonces ya no va a ser necesario que nosotros estemos repitiéndole a cada momento los consejos que ya le hemos dado en otros instantes. También hay que expresarle confianza. Una cosa que yo suelo aconsejar también a los padres es que hay que dejar en la medida de lo posible que los adolescentes experimenten al respecto de sus propios errores. Si nosotros estamos siempre tratando de cuidarles en todo, sin dejar que ellos mismos cometan sus propios errores, pues ellos no van a desarrollar la capacidad para la reflexión, la anticipación y la rectitud en el juicio. Una vez que el adolescente cometa los errores, lo que tenemos que hacer es ayudarle a reflexionar al respecto de cuál fue su actitud ante el problema y cuál sería la mejor actitud para resolver el problema, y entonces desarrollar en la persona un juicio crítico, un pensamiento crítico, en el que no ganen solamente las emociones, porque ahorita estamos teniendo adolescentes que responden a todo, y no solamente adolescentes, sino también adultos que responden a todo con la parte emocional. Es que me sentí rechazado, es que me sentí minimizado, es que me sentí olvidado, es que todo es sentir, sentir, sentir y sentir. Y hay que ayudarles a los muchachos a decir, es importante que tú expreses tus sentimientos, pero también es importante que tú tengas objetividad en el momento en que estás juzgando tus actitudes. No todo es sentimiento, mi amor. También tienes que agregarle razonamiento a tus acciones, razonamiento a tus comportamientos, y darte cuenta que verdaderamente necesitas cambiar de actitud, sea cual sea, ¿de acuerdo? A eso yo le llamo objetividad, al equilibrio que hay entre las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Cuando no hay equilibrio es cuando generalmente se caen los excesos. El no interrumpir es una actitud que nosotros tenemos que dominar como adultos. Casi siempre nosotros interrumpimos lo que están hablando las personas cuando nos llenamos de ansiedad, o a veces nos justificamos diciendo que lo que pasa es que se nos va a ir la idea y entonces pues yo tengo que comunicarla rápidamente porque si no se me va a ir la idea. Y entonces a veces no me doy cuenta que me la paso interrumpiendo al pobre fulanito, y el pobre fulanito ya no sabe qué hacer conmigo porque siempre lo interrumpo, nunca lo escucho, y además de que nunca lo escucho, pues entonces siempre lo estoy juzgando, y eso hace que la comunicación con él se vaya mermando cada vez más. O sea, yo también tengo que revisar como adulto cuáles son mis actitudes, cómo reacciono. A veces reacciono violentamente a las experiencias o a las situaciones que mi adolescente me quiere compartir, o reacciono de forma que lo quiero juzgar todo, en todo lo quiero corregir, o a veces me pongo en el modo policía y de todo le quiero preguntar. Total que yo no doy espacio para que él pueda expresarse libremente. Eso también implica el no interrumpir, ayudarle a que se exprese libremente, no manejarle roles ideales. Los roles ideales son aquellos como: es que yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu mejor amiga, porque evidentemente no se puede. Tú eres su papá, tú eres su mamá, y tú tienes que comportarte como tal, como su padre o su madre, porque esto genera confusión en el adolescente. Resulta que él puede que
tome tu rol de forma literal. Bueno, pues mi mamá es mi mejor amiga, entonces yo le voy a contar cosas que no deben escuchar las santas madres o cosas que no deben escuchar los padres. Y pues resulta que tú terminas indignadísimo por lo que está haciendo tu adolescente, siendo que tú le diste pauta al decirle, bueno, vamos a ser los mejores amigos, tú no te preocupes, tú cuéntame todo. Y pues hay que saber y hay que entender que nosotros también tenemos límites. Habrá cosas que podamos soportar y habrá otras cosas que no podamos soportar. Y es válido hacer eso. Eso implica el no interrumpir también. Como ya mencionamos, también tenemos que cuidar el tono de nuestra voz. Hay que diferenciar entre cuando nosotros estamos interrogando, cuando estamos utilizando un tono acusatorio, cuando estamos ejerciendo presión sobre los adolescentes. A veces, como yo les mencioné hace un momento en el bloque anterior, funciona muy bien el tiempo fuera. También funciona el hecho de que yo le exprese cómo me siento frente a sus actitudes, porque eso le va a ayudar a sensibilizarse. ¿Sensibilizarse qué quiere decir? Pues obviamente que por más que se resista a tocar la parte afectiva de su persona, pues va a llegar el momento en que él se va a poner en mi lugar, o yo también lo puedo propiciar en ese sentido, ponerte en mi lugar. O sea, no es fácil lidiar con los cambios de carácter que tú estás teniendo, porque además de que yo tengo que lidiar contigo, también tengo que lidiar conmigo. Y entonces posiblemente esta situación de que tengo que lidiar con dos personas en lugar de con una, pues haga que tú te sientas pues a veces rechazado o presionado o juzgado por determinadas actitudes que yo tenga. También es necesario que nosotros como papás reconozcamos que en cierta medida cometemos errores. Por más buena intención que tengamos, a veces se nos barren las cosas. O sea, nosotros no somos expertos, no hay manual para cómo cuidar a un hijo, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, precisamente para dominar los sentimientos de culpa que a veces nos generan nuestro comportamiento con las personas o con el muchacho, ¿sí? Nosotros estamos haciendo las cosas con la mejor de las intenciones, y esa es una cosa que también al adolescente le tiene que quedar clara, que nosotros estamos haciendo las cosas con la mejor de las intenciones para que se eviten los juicios, las generalizaciones y la satanización. Sí, satanización. Es que es diferente de sanitizar. Entonces, para que se evite el perjuicio en este tipo de situaciones, nosotros también tenemos que intercalar el diálogo. No solamente es el adolescente quien se tiene que expresar, sino también yo soy quien se tiene que expresar, y tengo que ayudarle al adolescente a cambiar el concepto bueno o malo que tenga de mí en este sentido, para que la comunicación se vaya mejorando. Darle su espacio de tiempo, el tiempo fuera, obviamente limitar esa situación y hacerle ver al adolescente que no todo el tiempo se va a poder aislar, que habrá momentos en que con todo y que no le guste, pues va a tener que convivir con las personas, y que es absolutamente necesario, sano y normal. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues obviamente estamos nosotros propiciando que tenga fuerza de voluntad, es decir, la sociedad en estos tiempos pues está aconsejando casi en demasía, yo lo veo desde ese punto de vista, está aconsejando demasiado aquello de, bueno, hazle caso a tus sentimientos, tú haz lo que sientas, tú haz lo que quieras, y no le hagas tanto caso a la gente, ¿no? Haz lo que tú necesites hacer. Y digamos que si nosotros reflexionamos al respecto del consejo, pues es un consejo que es bueno, es decir, nosotros tenemos que hacerle caso a la parte emocional con que todos los seres humanos contamos, ciertamente, pero si nosotros lo hacemos en exceso y solamente utilizamos ese parámetro para dirigir nuestra conducta, se convierte en una situación que genera conflicto en el exterior, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos dejamos llevar únicamente por lo que sentimos, pues generamos una conducta voluntariosa.
La conducta voluntariosa es aquella que responde únicamente a lo que estamos sintiendo, a las emociones, a los afectos, y no responde a un juicio con rectitud, no responde con objetividad, no responde con responsabilidad en este sentido. Es decir, pues yo hago lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que yo pienso, pero cuando se toca de asumir consecuencias de los actos, pues generalmente ya evado la situación o ya me declaro incompetente para eso o simplemente hago como que no pasa nada y no asumo la responsabilidad de los actos. Esa es una voluntad débil, es una actitud o una conducta voluntariosa que responde a los afectos. Y como los afectos son efímeros, pues hoy te puedo decir que sí, mañana te digo que no, pasado te digo que sí, y así sucesivamente. Y esto es lo que tiene al traste a todos los papás, por lo menos, que yo he conocido a lo largo de la consulta. Que el adolescente, pues un día dice que sí y al día siguiente dice que no. Un día lo ve súper comprometido con algo y al día siguiente lo ve echando la hueva. Y entonces el papá se frustra porque, por ejemplo, ya pagó las clases de karate o de taekwondo o ya pagó la mensualidad en la natación y el adolescente no quiere ir. Y entonces, como el papá pues está preocupando por la inversión que acaba de hacer, pues obliga a su adolescente a acudir a las clases, aunque ya no le gusten, aunque ya no quieran, y no somete a su adolescente a prueba, ¿no? ¿Qué es someter al adolescente a prueba? Pues precisamente que desarrolle una actitud o un juicio crítico al respecto de sus necesidades y de sus deseos y desarrollar en él un nivel de compromiso. Es decir, si tú vas a entrar a las clases va a ser porque te vas a comprometer a terminar con el curso y no lo vas a dejar a medias. Eso es una cosa que nosotros tenemos que dejarle claro al adolescente antes de emprender cualquier cosa que nosotros consideremos que lo hacemos para su bien, porque generalmente nos frustra que pues a él les andamos pagando las clases, a él les estamos pagando todos los tratamientos habidos y por haber, le compramos todo lo que el niño quiere, todo lo que la niña quiere y resulta que lo utiliza unos 2 o 3 días y después lo suelta, ¿no? Y entonces nosotros, como es obvio, pensamos en nuestra inversión y decimos, pues no inventes, o sea, qué mala onda, si ya no vas a usar tu membresía en el gimnasio, o ya no vas a entrar a las clases de natación, o ya no vas a ir a las clases de macramé, pues me hubieras avisado y entonces yo ya no hubiera hecho esa inversión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tú confrontas a tu adolescente y el adolescente, en vez de decir, sí mamá, tienes razón, sí papá, tienes razón, yo me equivoqué, pues se pone muy sensible, se hace el ofendido y entonces corta con todo nivel de comunicación que tenga contigo y valió queso el asunto. Entonces, por eso es muy importante que cuando tu adolescente te haga una petición, pues no se lo des inmediatamente, sino que lo sometas a prueba. Es decir, antes de que yo pague un mes para que le den clases de un deporte o de una manualidad o de alguna habilidad X, yo siempre le tengo que decir, mira, ¿por qué no vas y pruebas una semana y ves si te gusta, o vas 15 días y ves si te gusta y entonces ya decidimos y ya lo platicamos, ¿no? Porque evidentemente yo tengo que tomar en cuenta que el pensamiento de los adolescentes es exageradamente volátil. ¿Qué quiere decir? Hoy sí, mañana no, pasado quién sabe, ¿no? Entonces yo como adulto no puedo basar mis decisiones en una mentalidad así, y ese es un error. O sea, que nosotros forzamos al adolescente a que haga las cosas como, cuando y cuando nosotros queremos, y cuando no las hace así, pues evidentemente ahí tenemos nosotros problema con él, porque resulta que nosotros asumimos y entendemos que él no está valorando absolutamente nada de lo que le estamos dando, y entonces eso genera conflicto. Ajá. Nosotros tenemos que hacer preguntas que estimulen la conversación, tenemos que utilizar recursos, hay que crear oportunidades para discutir o generar debate, haciendo preguntas que animen a los jóvenes a describir, a explicar, a compartir opiniones.
Mientras más específicas sean estas preguntas y más se basen en lo que usted ya sabe que está en la mente de su hijo, más eficaces van a ser. ¿Le gustó a tu clase de inglés tu discurso de esta mañana, por ejemplo? Va a funcionar mejor que si usted le dice, ¿cómo estuvo tu clase hoy? Porque la respuesta va a ser única y sencillamente, bien, estuvo muy bien, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades para conversar cada vez que se pueda. Algunas veces dejamos de hablar o posponemos con nuestros hijos esperando el momento perfecto para hacerlo. Con los estilos de vida tan apresurados en la actualidad, esos momentos ideales llegan muy pocas veces. Los viajes en auto son momentos maravillosos para hablar, aunque sea por una simple razón de que ambos están atentos en un ambiente libre de muchas distracciones. Otro beneficio es que cuando están en el coche generalmente se sientan paralelos uno al otro, no cara a cara, lo que hace que el ambiente sea menos propicio para una confrontación. En síntesis, nosotros tenemos que dejar de confrontar directamente al adolescente porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que el adolescente está a veces exageradamente sensible. Y entonces tenemos nosotros también que respetar esa sensibilidad, ¿no? Hay que sentirnos libres de compartir las propias experiencias de la vida, aun aquellas que podrían hacerlo no quedar muy bien. Por ejemplo, decimos esto con cierta reserva. Algunas veces los padres revelan detalles de su pasado en forma inadecuada. Antes de entrenar a su hijo con las historias malas de su pasado, pregúntese, ¿es bueno para mi hijo saber esto sobre mí? Es decir, a lo que se refiere aquí el especialista es que nosotros muchas veces como adultos ponemos ejemplos de nuestras experiencias en el pasado sin tomar en cuenta lo que puede afectar emocionalmente o psicológicamente al muchacho, o que a veces esa información puede resultar contraproducente porque el muchacho o la muchacha posteriormente la puede utilizar como un arma en contra nuestra, y entonces por eso es que recomienda que antes de hablar de nuestras experiencias en la vida pasada, nosotros tenemos que hacer una reflexión al respecto de lo que pretendemos hacer hablando de estas experiencias y si verdaderamente a nuestro hijo le va a nutrir el hecho de que yo le comparta una experiencia. Por muy identificado que yo me sienta con la experiencia que está viviendo mi hijo, pues yo tengo que discernir al respecto de qué información sí puedo darle y qué información no puedo darle, y él tendrá que respetar ese espacio, porque muchas veces sucede que en el afán de que nosotros queremos generarle confianza al adolescente, pues nosotros nos abrimos de capa, somos libros abiertos y entonces ya le empezamos a contar cosas que pues él no tendría que saber ni tendría que enterarse, pero en el afán de generarle confianza, pues nosotros le revelamos esas cosas y lo único que hacemos es deteriorar la imagen que el adolescente puede llegar a tener de nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto, o si vamos a utilizar alguna experiencia que nosotros hayamos vivido, hay que despersonalizarla, es decir, no manejar nombres que él ya conozca o circunstancias que él ya conozca o situaciones que él ya sepa directamente, sino ponerla en otro escenario, ponerlo con otras personas, hablarle de otra manera, que él entienda el mensaje central, pero que pues obviamente también nos permita resguardar nuestra privacidad y nuestra intimidad, un aspecto al que todos tenemos derecho. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y volvemos con nuestro tema, cómo comunicarse con su adolescente. Les agradecemos que nos estén escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Les recordamos nuestras vías de comunicación en Facebook y en YouTube. Estamos en Idealmente Radio y en WhatsApp en el 55 43 04 55 40, en el correo electrónico como idealmenteradio@gmail.com. En todas esas plataformas y medios de comunicación estaremos atentos a todos y cada uno de sus mensajes para que también nos hagan sugerencias al respecto de los temas que les gustaría que nosotros tocáramos en nuestro programa de radio. Les agradecemos mucho que nos hayan tenido paciencia en nuestro regreso. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con más.
¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Mata, gerente de Mercadotecnia en Alpura, y quiero darte un buen consejo. Si tienes una empresa pequeña o mediana, anúnciate en la radio. Es un medio accesible para todos y con ello lograrás llegar a más personas, aumentar tus ventas y crecer la economía del país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo. La mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Regresamos ya a su programa aquí en Idealmente Radio, en la sección Al Cuidado de tu Mente, y estamos hablando de cómo comunicarte con tu adolescente. Vamos a continuar con nuestro programa ya en la recta final. Vamos a hablar de otros elementos que necesitamos o que podemos aprovechar para poder comunicarnos con nuestro adolescente. Algo que funciona muy bien es que nosotros podemos decirle que siempre va a contar con nosotros repetidamente. Asegurar a su hijo repetidamente que puede contar con usted para cualquier problema. Luego hay que cumplir la promesa de aceptación incondicional. Si transmite sorpresa o disgusto aún no verbalmente, creará barreras entre ustedes. Puedo no aprobar todo lo que haces, diga usted, pero sin importar lo que pase, siempre te amaré. Este es un aspecto que siempre funciona con los adolescentes, ya que generalmente ellos están buscando la aceptación de sus padres y esta aceptación debe ser ante todo incondicional. ¿Qué significa incondicional? Incondicional no quiere decir que nosotros no pongamos límites. Incondicional quiere decir que nosotros, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con él, vamos a aceptarlo y vamos a ayudarle a corregir sus errores. Corregir los errores significa no juzgarlo, sino sencillamente ayudarle a entender su naturaleza, sobre todo en estos momentos en que los impulsos están a flor de piel y muchas veces por los impulsos el adolescente hace o dice cosas que no debería hacer o decir. Eso no nos debe asustar, no nos debe espantar, no nos debe sacar de onda, como decimos, sino que es parte natural de la vida y del desarrollo de la persona. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa condición, vamos a poder crear un canal de comunicación abierto para que el adolescente pueda hablarnos de todas las situaciones que le están aconteciendo en la vida con toda la confianza del mundo. Recordemos que es mejor que nos tenga confianza a nosotros a que busque en otros lados lo que en su casa no encuentra. Ya hablamos hace unos momentos en bloques anteriores que nosotros en muchas ocasiones tenemos que deshacernos de nuestro propio modo de pensar para poder ayudar al adolescente a encontrar su propio camino. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es mantenernos alerta. Manténgase alerta para cualquier señal de que su adolescente quiere hablar. Puede estar ansiosamente deseando contarle algo, pero se siente cohibido o asustado o simplemente no sabe cómo empezar. Las señales de que puede tener algo en mente incluyen preguntar acerca de un amigo a modo anónimo con respecto a un problema en específico. Preguntas acerca de experiencias como adolescente, como por ejemplo, ¿a qué edad tenías cuando tuviste primeras relaciones sexuales? Una revista abierta en la cama de su hijo, discretamente abierta en un artículo. Por ejemplo, los adolescentes se deprimen también. Podría ser una forma de pedir ayuda. Cuando nosotros estamos abiertos a las señales, también las sabemos aprovechar. En muchas ocasiones debemos hacer las cosas sin esperar que se nos pidan abiertamente. En algunas ocasiones los papás pues están esperando que el adolescente
hable abiertamente de sus problemas, nos diga exactamente qué es lo que pasa, nos platique sobre lo que siente o sobre lo que piensa sin ninguna especie de represión. Pero en algunas ocasiones debemos recordar que los adolescentes no tienen las palabras correctas, adecuadas o no saben cómo expresarse todavía. Entonces ellos se ayudan de ciertos elementos que nosotros debemos estar atentos para poder tomarlos en cuenta y entonces considerar esto como una señal para la conversación. Yo personalmente pienso que no necesariamente tienen que hacerse las cosas en el momento. Nosotros podemos esperar para hablar del tema, no tan directamente, sino esperando otro instante mucho más propicio, a lo mejor la hora de la comida, la cena, o a lo mejor, como yo les decía, en algunos momentos, esperando que nosotros podamos poner la semilla en el interior de la persona y entonces que sea la misma persona la que nos busque y la que nos diga qué necesita. Es mejor que el adolescente se preste a hablar voluntariamente a que nosotros lo forcemos. ¿Esto qué es lo que va a propiciar? Pues obviamente que nosotros desarrollemos virtudes como la prudencia, la templanza y la fortaleza, porque la etapa de la adolescencia es una etapa en donde nosotros necesitamos forzosamente de estas virtudes para poder aguantar los cambios en el estado de ánimo que tiene la persona. Hay que considerar que en muchas ocasiones ni él mismo se entiende. Entonces hay que ayudarle a desarrollar el discernimiento, a desarrollar la templanza, a desarrollar la fortaleza, a desarrollar también la rectitud en el juicio, como yo les decía hace un momento, el pensamiento crítico, que de todo lo que observe él pueda realizar un análisis al respecto de lo que piensa o siente de las cosas y de esta manera va formando su conciencia. La formación de conciencia le ayuda a manejar sus hábitos, sus creencias, sus valores y sus impulsos y entonces el adolescente no se va a dejar llevar por cualquier cosa, sino sencillamente lo que va a hacer es discernir acerca de lo que verdaderamente le conviene porque ya tiene una conciencia clara de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esa es una situación básica que nosotros tenemos que enseñarle para que el adolescente solito pueda decidir. En muchas ocasiones nosotros como papás pues les exigimos a los adolescentes que decidan al respecto de determinadas cosas, pero sinceramente pues no les ayudamos a lograr ese cometido, sino sencillamente les exigimos que hagan cosas. Entonces, esta situación propicia que el adolescente se llene de ansiedad porque por una parte está la búsqueda de su vocación, la búsqueda de su propio camino y por otra parte está la necesidad de conseguir el afecto, la admiración y la aceptación de sus padres. Entonces, esto es lo que le genera conflicto. Y cuando el adolescente está en conflicto, pues generalmente lo que hace es a veces actuar por impulso sin considerar las consecuencias de los actos. Entonces es un elemento básico y fundamental que nosotros le ayudemos a discernir, a desarrollar las virtudes que necesita. Una de las virtudes que también necesita el adolescente ante esta situación de cambios es la esperanza. Generalmente los adolescentes se deprimen porque no tienen esperanza, es decir, a veces ven su futuro gris, a veces ven los conflictos entre sus padres como que no terminan, como que no se resuelven, y entonces eso hace que el adolescente pues pierda la esperanza muchas veces ante la vida. Entonces, uno de los consejos que podemos darles es que no pierdan la esperanza. Ante todo, no dejen de soñar con un futuro mejor, porque obviamente se puede construir un futuro mejor. Ahora, otro de los tips que podemos utilizar
para comunicarnos con el adolescente, si es que nosotros no nos sentimos cómodos, es la escritura de las cartas. Escribirle a nuestro hijo o a nuestra hija una carta, ya que las cartas son una gran manera de dejar fluir nuestros pensamientos de forma acertada. Además, le da un registro escrito de sus sentimientos y sus consejos. No debe considerar una carta como un sustituto de la comunicación oral, pero cuando se abordan temas potencialmente volátiles, pueden permitirle expresarle más cuidadosamente de lo que podría hacerlo en persona. Además, es menos probable que expresar sus preocupaciones por escrito provoque una respuesta defensiva e inicie un conflicto simplemente porque usted no está físicamente allí. Además, es el foro perfecto para decir te amo o hacer un halago. La carta va a quedarse permanentemente ahí. La carta va a ser un recurso al cual el adolescente puede utilizar en el momento en que lo necesite sin necesidad de buscarlo. Por eso a veces las cartas son muy buenas en el sentido en que, bueno, ya probé de todo y no me puedo comunicar yo con él, entonces voy a escribirle una cartita para que él sepa que lo quiero mucho, para que él sepa que cuenta conmigo, para que él sepa que yo siempre voy a estar junto con él, para que él sepa cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis sentimientos, sin necesidad a veces de confrontarlo. Insisto, hay muchos psicólogos que buscan la confrontación y que dicen que la confrontación en ocasiones es muy necesaria y es muy útil. Yo lo que pienso es que depende de cada persona la confrontación. Entonces, si nosotros utilizamos las cartas, va a ser más fácil para nosotros expresarnos. Y finalmente, hay que identificar a otros adultos con los que su hijo pueda hablar libremente. Aun si tiene una relación excepcional con su adolescente, podría haber momentos en los que él necesite la perspectiva de otro adulto que le apoye. ¿Qué sucede si usted es una madre soltera cuyo hijo de 12 años tiene preguntas acerca de los cambios en su cuerpo? Podría preferir hablar con su tío o un primo mayor o el papá de su mejor amigo que hablarle a su madre. En muchas ocasiones los apoyos de otros adultos son muy útiles. Entonces nosotros tenemos también que estar abiertos a la utilización de esos apoyos para que el adolescente pueda abrirse y usted posteriormente pueda saber cuáles son sus inquietudes. Ojo, no se trata de que sea un chisme o dimes y diretes o romper la confianza de su adolescente. Sin necesidad de que usted platique como adulto de qué es lo que el adolescente le cuenta, puede ayudar a los padres de este a enterarse de cuáles son sus inquietudes. Por ejemplo, podemos decir, lo que pasa es que tu hijo tiene dudas acerca de los cambios que está sufriendo y no sabe qué hacer. Solamente con esa información nosotros podemos ayudar a los padres del adolescente a afrontar la situación de la mejor manera, sin necesidad de traicionar la confianza de la persona. También hay que ser claros con el adolescente. A veces hay que decirle como adultos que son cosas que sus padres tienen que saber para poder manejarlas de la mejor manera, sin necesidad, insisto, de romper la confianza del adolescente y que se propicie la comunicación. Estos son algunos tips que nosotros podemos utilizar para comunicarnos con el adolescente. Hasta aquí llegamos con nuestro programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando hasta el día de hoy. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Les recuerdo las vías de comunicación en Facebook y en YouTube. Estamos como Idealmente Radio. Ahí en YouTube van a poder encontrar nuestro canal y van a poder encontrar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy.
Y también esperamos que ahí nos dejen en la caja de comentarios sus sugerencias, comentarios o alguna sugerencia de algún tema que quieran que nosotros tratemos. En Facebook estamos también en Idealmente Radio, así se llama la página. Estamos en nuestro correo electrónico idealmenteradio@gmail.com. También estamos en el teléfono 55 4304 5540 para que puedan dejarnos un mensaje de WhatsApp y puedan ahí expresarnos las inquietudes que ustedes tienen. Insisto, les agradecemos muchísimo que hayan tenido la paciencia de esperarnos a que regresáramos nuevamente. Ya estamos aquí otra vez. No olviden que los quiero mucho, les mando un abrazo y un beso enorme. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Porque desde el principio ya estabas en la primera línea y cuando esto pase, ahí seguirás. Gracias. Porque estar agotado no es tu razón para detenerte. Gracias. Médica, enfermero, personal de salud, gracias otra vez. Más allá del aplauso, la gratitud y el respeto, México te debe la vida. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México.